Hola, hola a todos. Gracias y paz del Señor para todos ustedes. Espero que se encuentren bien ustedes y sus familias. Les habla Bienvenido Martínez y en esta ocasión vamos a tratar un tema muy interesante. Y este tema es bendecido para bendecir a otros. Pero quiero que en este tema nos enfoquemos en un personaje muy importante de la historia y de la Biblia. Y ese personaje es Jesús. Yo quiero que hablemos de Jesús. ¿Cómo fue Jesús de bendición para la humanidad? Y cómo Él nos enseñó a ser de bendición nosotros para otros. Es importante saber que la bendición no es una añadidura de algo que pedimos, de algo que deseábamos. Es importante recordar que la Biblia define la bendición como una gracia puesta por Dios a través de Cristo Jesús. La misma Biblia dice que hemos sido bendecidos desde la eternidad en Cristo Jesús. De manera que la bendición realmente es tener a Cristo Jesús, es pertenecerle a Cristo Jesús. Cuando le pertenecemos a Cristo Jesús, cuando somos de Él, somos bendecidos, porque portamos la gracia que Él tiene. Esa gracia que ha sido dada a través de Él, en su vida, en su muerte, en su sacrificio. Esa gracia representa esa bendición que al tener a Cristo tenemos todo porque lo tenemos a Él. ¿Cómo fue Cristo de bendición? ¿Y cómo yo siguiendo su ejemplo puedo ser también de bendición para otros? Bueno, lo primero es que Jesús se hizo hombre. Jesús se hizo hombre dejando su trono de gloria, despojándose de sí mismo, dejando todo su esplendor para convertirse en un hombre débil, vulnerable, con necesidades como tú y yo. Aunque dice la Biblia que nunca pecó, que nunca falló, sí es importante entender que estuvo expuesto a todas las debilidades que tú y que yo. Entonces es importante entender que nosotros, para ser de bendición, no podemos presentarnos frente a la gente como los santos que no cometen pecado, como los santos que no tienen mancha, como los santos que son perfectos absolutamente, porque no es así. Jesús se presentó como un hombre normal, común y corriente, que fue expuesto a todo tipo de tentaciones y pruebas. Entonces nosotros tenemos que presentarnos ante la gente para ser de bendición como hombres y mujeres que están siendo transformados, que están en un proceso de santificación y que nosotros deseamos que todo el que no ha conocido a Dios se una a ese proceso de santificación en el que nosotros estamos. No es porque somos perfectos, no es porque somos intachables, es porque hemos entendido que somos imperfectos, que somos tachables, que tenemos faltas y estamos en este camino pidiéndole al Señor y en un proceso de santificación, y por eso queremos que todos entren a ese proceso. Entonces Jesús se hizo hombre, pero además nos salvó. Además de hacerse hombre, hizo un sacrificio, y en ese sacrificio que hizo, Él puso su cuerpo para que fuera sacrificado, y Él tomó nuestros pecados para consumirlos en la cruz y nos dio a nosotros su santidad. Eso lo encontramos en Lucas capítulo 19, verso 10. Pero en Primera de Pedro capítulo 4, verso 8, encontramos que Jesús nos amó. Él nos amó con un amor indecible, inefable. ¿Por qué? Porque además de que fue sacrificado y murió, Él fue escupido, fue golpeado, fue azotado, fue injuriado, recibió muchos ataques. No fue considerado por nadie, le hicieron sufrir mucho y todo esto lo hizo por amor. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que sufrir por nuestro prójimo, por gente que conocemos, para poder ser de bendición para ellos? Porque no podemos actuar igual, tenemos que ser diferentes. En este sentido, nosotros podemos ser de bendición también. Nos perdona nuestros pecados. Además de que Él se hizo hombre, murió en la cruz, también nos perdona. Tiene el amor suficiente para perdonarnos. La Biblia dice que el amor cubre multitudes de pecados, de manera que nosotros podemos ser de bendición para otros cuando los perdonamos y cuando pedimos perdón. Así que es importante recordar que Jesús dijo, no debemos perdonar hasta 3 veces ni hasta 7, sino hasta 70 veces 7, denotando esto que el perdón es infinito, jamás existirá un límite para perdonar o para pedir perdón. Él nos provee materialmente. Jesús nos provee. Cuando Jesús estaba en la tierra tenía muchos seguidores justamente porque le proveía sus necesidades. Pues tú puedes ser de bendición para otros también cuando tú identificas en otro una necesidad y la suples. Así como el Señor te ha suplido a ti, tú puedes también suplir necesidades de otros. Pero también nos enseña la verdad.
Jesús nos enseña la verdad, cuál es la voluntad de Dios, qué debemos hacer y cómo debemos hacerlo. De esa manera nosotros, cuando ya hemos conocido la voluntad de Dios a través de Cristo Jesús, entonces comenzamos a enseñársela a otros, para que se comporten como buenos ciudadanos, para que sean buenos cristianos, buenos en sus familias, en sus relaciones sociales, en sus trabajos, de manera que a través de ese conocimiento podemos ser de bendición para otros también. Nos consuela. Así, a través del Espíritu Santo, cuando estamos tristes, cuando atravesamos una situación difícil, nos consuela, nos da esperanza, nos da seguridad. De esa manera nosotros también podemos ser de bendición para otros, brindándoles los conocimientos o las herramientas necesarias para que aprendan a tener seguridad en ellos mismos y en Dios. Nos alienta, nos acepta. Jesús nos acepta tal como somos, no nos rechaza. No nos rechaza porque tengamos una particularidad, un defecto o por una situación particular. Nos acepta, y aunque nos acepta para transformarnos, no para dejarnos como somos, porque no nos acepta como somos, nos acepta para transformarnos, porque Él no ama el pecado, no está de acuerdo con el pecado, por lo tanto no nos va a aceptar así como estamos. Él nos recibe como estamos, pero nos transforma hasta llegar a su voluntad y a ser como Él espera que seamos. Así nosotros también podemos ser de bendición cuando aceptamos a otros. No podemos ser parcialistas. No podemos discriminar en ningún momento a ninguna persona por situaciones sociales, económicas, de etnias, de salud, de ninguna situación. Debemos recibir a la gente y ayudarlos a que también sean transformados por Cristo Jesús. Él nos amonesta. ¿Qué quiere decir esto? Que nos disciplina. Jesús nos disciplina, nos enseña la verdad y a través del Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio, dice la palabra. Nosotros también podemos ser de bendición cuando ayudamos a otros a conocer la voluntad de Dios para que anden rectamente, y cuando vemos el pecado, denunciarlo a esa misma persona en confianza, en amor, como dice la Biblia, para que entienda que Dios espera de él o ella y hagan la voluntad de Dios. Pero también nos estimula, según Hebreos capítulo 10, verso 14, nos estimula. ¿A qué? A ser mejores cristianos, a predicar la palabra, a ser buenos ciudadanos, a ser buenos esposos, buenos padres, buenos amigos. Y de esa misma forma nosotros también podemos ayudar a otros y ser de bendición para otros. Espero que este episodio de hoy les haya gustado, que les haya interesado y que sea de bendición para todos, pero sobre todo que lo puedan compartir con otros para que también les pueda ser de bendición. Gracias y paz del Señor para ustedes.